Hola, buenas tardes. Dentro de unos minutos vamos a empezar. Esperemos que lleguen otras personas y también el ponente que todavía no ha llegado, el profesor Zollner. Entonces, la persona más importante. Bueno, todas somos importantes, pero en este caso, bienvenidos, bienvenidas. Dentro de unos minutos vamos a empezar y les voy también a explicar un poco cómo funciona técnicamente la plataforma para quienes es la primera vez que participa en un webinar. Si alguien quiere presentarse, puede hacerlo levantando la mano porque así le doy el micrófono, porque para los participantes el micrófono está apagado. Entonces, si alguien quiere presentarse para así, muy bien, Marta. Aquí, bien, Marta, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de poder recibir esta información que nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias, de verdad, Patti. ¿Dónde estás? Mira, yo estoy en el norte, aquí mismo en Roma, en el punto norte, al final de la Salaria, y Ah, en la casa General de las Misioneras Clarisas. Soy mexicana, pero entiendo, gracias a Dios, todo el italiano también. pero hoy vamos a hablar solo español. Ah, perfecto. Perfecto. Gracias. Bienvenida, Marta. Gracias, Patti. Buenas tardes, prof. Bienvenido. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos Buenas tardes. y estamos esperando todavía algunos minutos para ver si alguien se agrega, se apunta y si alguien quiere presentarse, nada más que levantar la mano y presentarse brevemente el nombre de la congregación, el país, así para conocernos un poco. Aquí Blanca, bienvenida. Sí, estoy muy contenta porque estaba esperando este encuentro. Usted, Patricia, lo sabe. Me han parecido muy interesantes, muy importantes. Aquí estoy invitando a otras hermanas conmigo para que lo escuchen. Ay, Muchas, muchas gracias. Parece Blanca, colombiana. ¿Qué Blanca, dice? preséntate tu país de origen, tu congregación. Soy hermana Blanca Aurora, colombiana, dominica de la presentación. La reconocí inmediatamente. Muy bien, aquí nos reconocemos por país, me alegro mucho. Tenemos todavía 2 minutos, entonces si alguien quiere presentarse, puede hacerlo, nada más que levantando la mano y yo le abro el micrófono. Karen. 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 No sé. Ya, no. Bueno, vamos con la hermana Ana Lucía. Hermana Ana. Yo, sí. Bueno, Sí. soy Ana Lucía, hermana marianista, y también estoy muy contenta de participar de esta sesión. Muchas gracias. Estoy aquí en Roma. Muy bien, muy bien. Gracias, Ana María, bienvenida. Intentamos otra vez con la hermana Carmen, si por acaso, o a lo mejor se equivocó en levantar la mano, esto pasa. Hermana Karen, o hermana, no sé, a lo mejor no es hermana, pero bueno, ya, no va.
esto pasa. Rosa. 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 Rosa Ortiz, Carmelita de la Caridad. Bienvenida. ¿De dónde eres? Soy española y en este Muy bien. momento estoy en Valencia, en España. Ay, qué bien. Muy bien, gracias. Bienvenida. Bueno, creo que lentamente ya podemos intentar empezar. Yo soy Patricia Morgante, la encargada de la comunicación de la WISG, y con mucho gusto estamos haciendo estos webinars, en particular en este mes, que lo llamamos un poco el mayo de la comunicación, porque acabamos de celebrar el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, que la Iglesia siempre celebra cada año. Y en este año el Papa ha elegido el tema muy fuerte, muy importante para todas, que es noticias falsas y periodismo por la paz. Y la cita del Evangelio: la verdad os hará libres. Esto es muy importante para nosotras y nosotros que trabajamos en este mundo de la comunicación, o porque queremos ser sensibles un poco a la dimensión ética de la comunicación. Entonces, quiero agradecer muchísimo al padre Hans Zollner para aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Este es el segundo webinar que hacemos, porque con el mismo tema la semana pasada lo hicimos en inglés para dar la posibilidad a más gente de participar. Y luego doy una especial bienvenida a la hermana Sofía, de la congregación hermana franciscana de Ancelle di María, que está estudiando aquí en Roma y que de vez en cuando nos ayuda un poco en la oficina de comunicación. Y bienvenida. Gracias, gracias y un saludo muy especial a todas y cada una de las personas que toman parte de este encuentro, de este espacio, y al Padre que nos quiere acompañar también con su experiencia. Ahora no sé si iniciamos ya con Sí, oración. un momento, porque hay una nota aquí, gracias Juan Andrés Aguiar, que escribe un correo, nada más un mensaje en la chat. Les pido disculpas, mi nombre es Juan Aguiar, soy educadora en colegio San Carlos Reiles Durazno, Uruguay, bienvenido, pero tengo problemas en la conexión y no escucho muy bien. Lo siento mucho, espero pueda un poco arreglar, porque en todo caso vamos a enviar luego a todos los participantes el video grabado, entonces lo pueden escucharlo otra vez. Muy bien, bienvenido y gracias por escribir. Sí, vamos empezando y vamos a empezar, y como siempre empezamos con una oración, y la hermana Sofía nos ha preparado para empezar este momento. Gracias, Sofía. Con mucho gusto. Ahora, para empezar este momento, pidamos de verdad la gracia al Espíritu Santo para que abra nuestros corazones, nuestras mentes, y nos ayude de verdad a poder responder a la acción del amor y de la misericordia que el Señor siempre pone en nuestros corazones. Ahora hago esta pequeña oración para que de verdad disponga nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo a la acción del Señor. Señor, te agradecemos por tus innumerables beneficios y por llamarnos a la misión de comunicar tu verdad. En este día te pedimos que nos llenes y nos renueves con tu gracia para incidir en todos nuestros escenarios como promotores de dignidad humana. Enséñanos, Señor, a responder a las exigencias de nuestro tiempo con honestidad y responsabilidad, promoviendo las relaciones de respeto y fraternidad, en especial con las poblaciones vulnerables. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de comunión, reflejando tus principios en todos los ambientes en los cuales interactuamos. Gloria al Padre y al Filio
Disculpe, me pasé de idioma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Sofía, por ayudarnos un poco a entrar en esta dinámica del espíritu, porque es muy importante, porque el tema que vamos a tratar sí es muy delicado. El otro día, cuando lo hicimos en inglés, de verdad fue muy importante, muy fuerte. Las personas muy contentas para entrar en un tema difícil, pero muy importante, no solamente para nosotros, sino también cuando en las escuelas que llevamos o con los jóvenes con los cuales nosotros tratamos. Entonces, esto me parece muy bien, un tema importante para la vida religiosa. La UISG lo está siguiendo bastante atentamente, esto el tema de los menores y de los adultos vulnerables. Entonces, muchas gracias. Sofía, te quito el micrófono para los ruidos, ¿sí? Y voy a presentar, aunque creo que todo el mundo lo conoce, al padre Zollner. Es un teólogo alemán, psicólogo, preside de la Facultad de Psicología de la Universidad Gregoriana aquí en Roma y coordina el Centro para la Protección de los Niños de la misma universidad. Esto es el motivo un poco por qué lo invitamos, por el trabajo que hace junto con otras personas, su equipo, sobre este tema muy delicado de la protección de los niños en el mundo digital. Luego el padre nos va a contar un poco que hace unos meses, en octubre, si no me equivoco, se llevó a cabo aquí en Roma un congreso internacional muy importante sobre este tema, donde se encontraron expertos, científicos y, bueno, mucha gente, empresas, universidades que trabajan, operadores que trabajan sobre este tema, muy delicado, muy complejo, que podemos enfrentar solamente en una dimensión integrada y juntos. Perdón. Voy a dar ahora la palabra al padre para que nos ayude un poco a comprender mejor este tema. Y tiene una presentación que nos va a ayudar y que les voy a mandar. Perdón, antes de darle la palabra, padre, quería explicar un poco a los participantes que si quieren pueden pedir, preguntar o hacer comentarios con la voz como han hecho hasta ahora, nada más levantando la mano, o también en la chat pueden escribir y yo puedo leer las preguntas con mi maravilloso español, pero creo que también el padre no es de su primer idioma, entonces no nos podemos entender, creo. Bien, gracias padre y la palabra. Muchas gracias a usted, sobre todo también para la preparación de todo esto. Y buenas tardes o buen día a todos ustedes que están siguiendo y muchas gracias por su interés y participación. La protección de los más vulnerables en el mundo digital es uno de los temas conectados con toda la área de la protección de niños, de adolescentes y de personas vulnerables. En una primera parte presentaré estas diapositivas. Ciertamente será algo que ustedes recibirán también como participantes. Y disculpen mi español, soy alemán y más bien soy bávaro, es decir, soy de Ratisbona, pues no es ciertamente mi lengua madre y no tengo mucha práctica, pero espero que puedan seguir y entender mi español. La semana pasada, a esta hora, tuvimos la primera vez este webinar en inglés
y no sabemos todavía de la renuncia de los obispos chilenos en materia de ofrecer su renuncia a todos a causa de la pregunta del Santo Padre y de muchas personas dentro y fuera de la Iglesia, cómo podemos enfrentar el sistema de abuso y el sistema de cobertura de abusos dentro de la Iglesia. Es un tema que nos acompañará por muchos años. Estoy convencido que si no podemos y no queremos enfrentarlo ahora, lo deberemos enfrentar por muchos años de venir. Y por eso una parte de este tema es lo del mundo digital, que ha añadido a todo lo del abuso físico, emocional, psíquico y sexual otra dimensión. Otros peligros, como veremos, peligros muy grandes, y sobre todo fuera de la Iglesia, pero también dentro. Y pienso que una de las cuestiones más importantes para nosotros es cómo podemos entregarnos, cómo podemos encontrar una manera para hacer ver al mundo cómo nosotros, discípulos de Jesucristo, ministros de la Iglesia, religiosas y religiosos, estamos luchando contra el mal de los abusos. Y eso debería ser la motivación principal de todo nuestro interés y debería guiar también nuestras actividades pastorales, educativas, misionarias, etc. Por eso yo creo que no deberíamos defendernos contra ataques, contra los medios de comunicación, etcétera, cuando hablan mal justamente de la Iglesia y de sus ministerios y de su manera muchas veces no apropiada de enfrentar estos asuntos, sino deberíamos ser proactivos, deberíamos actuar para mostrar que nosotros estamos comprometidos con la protección de los más vulnerables, y los más vulnerables en este mundo son los niños y las personas físicamente o psíquicamente vulnerables. En este sentido, creo que el objetivo de este encuentro, que ciertamente no puede aclarar todo lo que deberíamos ver, que deberíamos discutir, que deberíamos profundizar, es al menos esto de crear una conciencia más amplia, más profunda en relación a la protección de los más jóvenes y vulnerables. Eso sería al menos el objetivo principal de este encuentro, de este momento. Pero antes de empezar a hablar del tema propio, nunca empiezo de hablar de este tema sin mencionar las víctimas de abuso de parte de clérigos y de religiosas y religiosos dentro de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo siempre con este tema y de esta realidad? Porque obviamente nosotros podemos hablar de todos los temas sobre la protección, sobre la intervención, sobre las leyes, etcétera, como temas teóricos, como cuestiones que no nos toquen, que no toquen la vida de personas. Pero precisamente es muy importante reconocer que el tema del abuso toca la vida de muchas personas, muchas más personas que nosotros pensamos. Ya veremos cuántas personas sufren del abuso
en el mundo digital. Pero para nosotros, para la Iglesia, para el pueblo de Dios, es importante en cualquier manera aceptar el reto y el desafío que nos ponen las víctimas de abuso, en el sentido que ellos muchas veces no perciben la Iglesia, no perciben los representantes de la Iglesia, no perciben las instituciones de la Iglesia como atentas a la dimensión del sufrimiento y de las dificultades continuas que estas víctimas, tienen que enfrentar. Y para hablar de una persona, de una persona que ha sufrido mucho en su vida, esta diapositiva demuestra una fotografía que fue tomada en ocasión de un encuentro de los miembros de la primera Comisión Pontificia para la Protección de Menores en octubre de 2015. Y como ustedes pueden ver, en esta ocasión se ve también además del Santo Padre de mí, se ve también el arzobispo cardenal O'Malley, el arzobispo de Boston, que es el presidente de la comisión. En esta ocasión tuve la tarea de parte de una víctima de abuso de Canadá, una señora que fue abusada por su propio padre biológico, el padre de familia, como también de un sacerdote católico que fue abusada de ambas las personas. Esta persona me envió este dibujo que la figura Jesucristo crucificado sobre el árbol de la vida y que llora, Jesús que llora por los crímenes, los pecados cometidos por el clero, por los sacerdotes religiosos, religiosas dentro de la iglesia, con respecto a menores de edad. Llora, pero está crucificado en el árbol de la vida, que tiene también signos de esperanza. Es decir, esta señora que me preguntó de pasarlo al Santo Padre, vive estas dos realidades. La realidad de llorar, de tener mucha rabia contra la iglesia, contra una iglesia sorda o sordida, contra las situaciones muy difíciles de las víctimas, y una señora que también tiene esperanza, que reza, que frecuenta la iglesia, que va a misa, que canta en el coro de la parroquia, etc. Y muchas veces en las personas víctimas de abuso hay estas dos realidades, es decir, mucho desencanto, mucha desilusión, mucha rabia, mucha tristeza, y de otro lado mucha esperanza, mucha fe y mucha caridad, en el sentido que estas personas muchas veces nos quieren y quieren con todo corazón que nosotros podemos convertirnos a una actitud como se ve en la cara del Santo Padre. El Santo Padre, que cuando tomó este dibujo, como se ve de su cara, está completamente absorbido del impacto de lo que ve, y está ciertamente muy conectado con el sufrimiento de la persona, que lo exprime a través de este
dibujo. Y como se ve en su cara, está empatizando, está sintiendo el sufrimiento, está con la persona en su tristeza y quizás también impactado por la rabia, por todo lo que la persona quiere exprimir a través de su obra. Bueno, eso para mí fue una de las ocasiones muy preciosas que tuve encontrando el Santo Padre, porque como cada vez cuando encuentra el sufrimiento humano, sean migrantes, sean refugiados, sean personas amaladas, sean personas con dificultades mayores de su vida, y también con las víctimas de abuso sexual y otro tipo de abuso, él está con estas personas en su sufrimiento, compartiéndolo. Y eso sería, creo, como lo dicen aquí las víctimas mismas, la cara de la iglesia que quieren ver. Y muchas veces nosotros faltamos de auténticamente vivir esta actitud. Y que el Señor nos ayude de vivir más este tipo de actitud y de comportamiento. Bueno, eso, repito, es necesario recordarnos de las víctimas antes de hablar de un tema que podría aparecer como algo lejos de la vida de personas. Cuando ustedes ahora escucharán de números, de estadísticas, etcétera, muy grandes, números muy grandes, ustedes tienen que recordarse que estamos hablando de personas que sufren, personas, individuos que sufren y que tienen la sed de una ayuda, de una cercanía, de algo que puede ayudarles a vivir mejor. El abuso es un abuso que puede ocurrir a cualquier persona sin importar el sexo, la edad, la capacidad, la raza, la cultura. Es una realidad muy presente en todo el mundo, mucho más presente que nosotros pensamos. Y los más vulnerables son las personas más propensas a sufrir por personas que conocen. Casi siempre las personas abusadoras son personas cercanas, conocidas a las víctimas. Son casos raros cuando el abusador es una persona totalmente desconocida. Por 95% probablemente los abusadores son los padres de familia, los enseñantes de escuela, los operadores de parroquias, incluso el clero, los entrenadores del deporte, personas en las cuales confían. Y eso es algo que contribuye a la dificultad de denunciar y de interrumpir el proceso del abuso, porque ha sido establecido una relación de cercanía, de confianza, y que una persona vulnerable, y los niños son vulnerables, no pueden gestir diferentemente. Otro punto importante, la gente muy rara vez exagera el abuso. Hay la impresión que, o al menos yo escucho en varias partes del mundo, la opinión que muchas veces hay acusaciones falsas, voluntariamente o involuntariamente falsas.
Eso normalmente no es el caso. El caso normal, por al menos 90%, todas las acusaciones de abuso, sobre todo si hablamos del abuso sexual, son verdaderas. Y en ese sentido, nosotros deberíamos actuar basándonos en nuestras inquietudes y con la atención necesaria para acoger a las personas en manera debida. Lo que tenemos que hacer, el debido, es la protección y hay algunas, como decir, consejos cómo deberíamos actuar cuando nosotros vamos a conocer los secretos, porque puede ser que una niña, un niño nos confían algo que está sucediendo a ellos o a ellas, y nosotros tenemos que ser muy cautos en el prometer de no hablar a nadie de esto, porque a según de nuestra conciencia, a según de las circunstancias y a según de la ley del estado en el cual nos encontramos, tenemos que compartir la información. Al menos deberíamos actuar en una manera discreta, pero también fuerte y clara para interrumpir el abuso cuando está sucediendo en este momento. Es decir, cuando nosotros vamos a conocer un caso de abuso actual, deberíamos actuar contundentemente y muy rápidamente para hacer el posible para interrumpir este abuso. No es siempre fácil de hacer esto sin exponer a la víctima a más dificultades, a más peligros. Pero al menos nosotros estamos obligados de hacer todo el posible para interrumpir este abuso. En el caso que vamos a conocer algo de un abuso que ha sucedido años o décadas atrás, nosotros tenemos de al menos encontrar con la persona o aconsejar a la persona de tomar decisiones a fin que la persona abusadora sea condenada, sea identificada y que sea que no pueda continuar con este abuso o con otros abusos que muchas veces acaben por las manos de la misma persona. Bueno, eso es una explicación de todo lo que podemos hablar, podemos definir el maltrato del niño o de la niña. Hay dos categorías principales: los actos de comisión o los actos de omisión. En un caso es el abuso del niño o de la niña, en el otro hablamos del desprecio del niño o de la niña. Como vemos, en los actos de comisión también pueden ser distinguidos el abuso físico, el abuso sexual, el abuso psicológico. Pueden también añadirse el abuso emocional, el abuso relacional, el abuso emotivo, pero en principio son estas las categorías principales. Y como ustedes ven, el abuso sexual se define con dos subcategorías. Uno, el abuso sin contacto, y otro, el abuso con contacto, entendido como contacto físico. El contacto físico obviamente es la relación sexual genital, el tocar, el besar, el abrazar y todo eso. El abuso sexual sin contacto físico es precisamente lo
de que vamos a hablar enseguida. Es decir, el abuso a través, por ejemplo, de medios de comunicación, en la red, en las aplicaciones de social media, de medios sociales. Y ya veremos qué tipos hay. Los actos de omisión, de otro lado, son el fracaso en proveer apropiadamente de parte de los padres, de parte de las personas que deberían empeñarse en el cuidado de los niños, y el fracaso en supervisionar. Es decir, una supervisión inadecuada en la exposición a ambientes violentos o el descuido físico, emocional, médico, dental, etcétera, educativo. Pero a nosotros en este momento interesa sobre todo el abuso sexual que sucede sin contacto físico. De este tema especialmente hablamos. En principio, las mayores amenazas en línea, en la red, sobre todo para los niños, las niñas, pero también para personas vulnerables, son las siguientes. El material de abuso sexual infantil, es decir, el consumo y la producción y la difusión de material de abuso sexual, es decir, de algo que sucede con violencia, algo que alguien hace contra la voluntad de otra persona o contra la resistencia y la autodefinición y la dignidad de otra persona. Y lamentablemente eso es una de las realidades más difíciles de comprender en el mundo de la red, del Internet de hoy. Este tipo de material está muy difundido, en todos los países, y está producido en muchos países, y el consumo es de una cantidad espantosa. Ustedes pueden saber que cuando hablamos del abuso sexual infantil, de lo que se llama en otra terminología la pedopornografía, cuando hubo una revista de producción de pedopornografía estampada, es decir, para leer físicamente y para verla y consumirla físicamente, tuvo una difusión de 2.000 copias en 2 meses. La misma compañía que produjo esta revista pedopornográfica ahora tiene un sitio en la red que recibe 2.100 clics, 2.100 accesos a la página por mes, de personas únicas, no repetidas. Las personas únicas que frecuentan estos sitios, o este sitio en particular, son 200.000 personas por mes. Es decir, un incremento enorme de la difusión de este material. Y aunque no se pueda decir que todas estas personas son necesariamente pedófilos, porque hay también personas que no son pedófilos en el sentido estricto de la palabra, no se definirían pedófilos, pero también hay este interés, esta
este interés morboso de ver estas imágenes y de consumir. Por eso hay una dimensión muy amplia y mucho más difundida que nosotros pensamos en nuestro mundo y en la red que nosotros podemos acceder. Hay el material producido con personas reales y también hay un abuso sexual infantil completamente digitalmente generado. Es decir, imágenes no reales, pero digitalmente producidas que representan el abuso sexual de niños, muchas veces en una manera muy violenta y muy espantosa. El abuso sexual infantil, el material de explotación, es producido este material muchas veces con personas que son para decir, vendidas por sus padres, por sus madres. Si hablamos del abuso sexual y la pedopornografía producida, muchas veces son niños y niñas que son metidos, disculpen esta expresión, que son metidos a disposición por sus propios padres y madres. Y muchas veces se trata de personas, padres y madres pobres, que venden literalmente la inocencia, la dignidad de sus niños y de sus niñas, de sus hijos a personas que pagan a través de carta de crédito o de otras maneras para la exposición de niños y niñas a la violencia sexual cometida de frente a las videocámaras que transmiten esto de cada un país, de cada una casa privada, directamente en la computadora del consumador, del abusador. Y tengo que precisar que hay situaciones muy difíciles, como el cardenal Tagle nos contó en este congreso que Patricia Morgante mencionó anteriormente, que tuvimos aquí en la Gregoriana en octubre pasado. El cardenal Tagle, el arzobispo de Manila, nos contó de esta situación que los padres pobres de Filipinas venden sus hijos porque no saben cómo ganarse la vida, cómo sobrevivir el otro día, y en ese sentido tienen o permiten que suceda este abuso de parte de personas que no conocen, con las cuales están en contacto solo a través de la red y que pero pagan y que preguntan, que requieren ciertas prestaciones sexuales que ordenan a través de la red. Y en ese sentido, la red ofrece la posibilidad del abuso a muchas más personas que anteriormente. Es decir, muchas más personas están en este momento tentadas de abusar niños y niñas a través de la red, porque se sienten anónimos, porque no tienen que viajar. El turismo sexual en este momento quizás no crece más porque muchas personas no tienen que viajar tampoco en estos lugares como en África, en Asia o en América Central para
contactar a los niños para su gratificación sexual que pueden ver, que pueden obtener estando a casa y estando de frente a sus computadores. Una manera muy semejante a lo que hacen los abusadores en la vida real, paragonado con la vida, con la realidad digital, es la seducción en línea, lo que se llama en inglés el grooming. Es decir, la seducción, hacer un primer contacto a través del chat y explicando que tiene este nombre, que tiene esta edad, que son todos hechos y datos falsos, camuflando su propia personalidad y en ese sentido engañando los jóvenes que tienen una cierta confianza que la persona que me dice que tiene 14 años, que se llama Mónica o Carmen o José, verdaderamente son estas personas. Muchas veces estas personas buscan el primer contacto a través de este chat para revelarse otras personas después de algunos meses y empiezan, después de haber establecido un contacto de confianza, de amistad, preguntan, requieren más y más también signos de tenura, de cercanía y empiezan también de requerir imágenes sexuales, imágenes de personas nudas y de interacción sexual de parte de las personas que han contactado anteriormente. Muchos de estos abusadores, sobre todo si hablamos del contacto que sucede en el país mismo, a finales del contacto digital quieren también obtener un contacto físico, es decir, una relación sexual física real. Y eso es el momento muy claramente el fin de muchas personas que no se contentan solamente de la gratificación sexual a través de las imágenes o vídeos, sino también del contacto físico. Obviamente tiene otra dimensión este tipo de seducción. Lo que sucede entre los jóvenes mismos es muchas veces que se envían mensajes de tipo sexual, lo que se llama en inglés el sexting. Mensajes explícitamente de tipo sexual, palabras, imágenes, también la seducción y con la intención de sugerir alguna intimidad, alguna relación sexual real. Eso sucede mucho más que nos pensamos, muy frecuentemente en las clases de escuela, entre los amigos, las amigas, se envían este tipo de mensajes a través, por ejemplo, de WhatsApp, de Twitter, también de Snapchat. Pienso que Facebook para la generación más joven en el día de hoy no es más el tipo preferido de lo que conozco yo, no es la red o la aplicación preferida de estos más jóvenes, pero en los grupos de WhatsApp, etcétera, sucede mucho de esto. El abuso, obviamente, que puede suceder de parte de adultos con respecto a jóvenes, pero también de jóvenes a jóvenes. Lo mismo con lo que se llama la sextortion, la extorsión sexual. Es decir,
una vez una muchacha, normalmente son las personas femeninas, jóvenes que envían a sus amigos, a sus novios, imágenes de sí mismas nudas. Y porque el amigo, el novio lo requiere, lo quiere obtener, y las novias o las amigas envían estas imágenes sin pensar que una vez enviadas están en red prácticamente para siempre. Es decir, una imagen que fue enviada, que fue postada en la red, puede ser descargada de cualquier persona que lo encuentra y puede ser recargada otras veces. Sí, hay máquinas, hay compañías que pueden buscar este tipo de imágenes y logran muchas veces en poco tiempo el reto de destruir, de bloquear estas imágenes. Pero una vez descargada en una computadora, puede ser reenviada muchas y innumerables veces a la red, pueden aparecer en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eso es muy pesante para las víctimas de este tipo de abuso. Es diferente a otro tipo de abuso físico, porque al menos las personas que han sufrido el abuso físico sexual saben quiénes son los abusadores, cuándo el abuso hubo, cuándo tuvo lugar, cuándo puede acusar la persona abusadora. En el momento cuando una imagen, un video está en la red, no sabemos quiénes miran estas imágenes. Eso es muy pesante, muy difícil para las personas abusadas en este sentido. Obviamente deberíamos educar los jóvenes de no enviar este tipo de imágenes porque pueden ser objetos de abuso y pueden ser en la red para siempre. La transmisión en vivo, lo que se llama los streaming de abuso sexual, es lamentablemente una realidad creciente en la red. Es lo mismo que busqué de describir anteriormente, cuando una persona en cualquier país ordena a otra persona en otro país de abusar o de hacer a su hijo, a su hija, ciertas cosas que quiere ver. Y en el momento no solo va registrado, pero las personas pagan también para el abuso que va actualizándose en este momento. Hace 2 o 3 días que leí un reportaje sobre la realidad del abuso infantil solo en Estados Unidos de América. Y son cifras verdaderamente espantosas. Ustedes se imaginen que en un mes, en una agencia, en una compañía de producción de pornografía, no hablo de pedopornografía, de pornografía, hay 100 millones de visitadores singulares, es decir, personas individuales, 100 millones de clics de personas distintas en un mes. Bueno, repito, 100 millones de visitadores individuales en una de las compañías, la más grande, de producción pornográfica. De esto, 100 millones de visitadores, se puede presumir que hasta 30%, es decir,
30 millones de niños y adolescentes son los frecuentadores de este sitio pornográfico. Nosotros en este sentido hablamos de cifras enormes, casi de no creer, y ciertamente más allá de nuestra imaginación, al menos de mi imaginación, cuánto sea presente y cuánto sea numéricamente importante este tráfico de estas empresas. Y tenemos que tener presente que este tipo de consumo de vídeos, de imágenes pornográficas por niños, es también una de las cosas que pueden dañar los cerebros, la imaginación sexual, la relación humanas, el mundo afectivo y la estima de sí mismo de niños que consuman este tipo de material y que están impactados por las imágenes que su cerebro y su aparato emotivo y relacional no logran de procesar. Estos son los peligros, las amenazas mayores para los niños en línea. No sé si ustedes quieren intervenir en alguna manera, preguntar o comentar algo. Sí, muchas gracias, padre, también por el esfuerzo de explicar temas tan difíciles en un idioma que, claro, que no es lo nuestro. Entonces, muchas gracias, de verdad. Sí, me parece muy bien hacer un momento de pausa. Yo ya veo que quieren, las personas que quieren hacer preguntas pueden levantar la mano y yo abro el micrófono. En el mientras, aquí tengo un mensaje, un comentario de Karen. Buen día, me llamo Karen, soy religiosa misionera franciscana del Verbo Encarnado. Vivo actualmente en Cerro Largo, Uruguay. Solamente agradecer por este espacio de formación y renovación de nuestro compromiso de proteger a nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. Gracias. Gracias a ti, Karen. No sé, yo sé que el tema es un poco delicado, también difícil, ¿no? Pero me parece una oportunidad muy preciosa tener aquí el padre con su experiencia, con sus conocimientos. Entonces, si quieren hacer comentarios o preguntas, como le decía, lo pueden hacer en la chat, como Karen, o también levantando la mano. Esto también permite un poco de interactuar y conocernos, y es un reconocimiento también por el padre. Bueno, entonces creo que podemos seguir un rato y después ya haremos otra pausa para ver si hay algunos comentarios. Gracias, padre. Gracias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Volviendo a lo que dijo al inicio, la atención a las víctimas, sobre todo para el bien de ellos mismos y de la iglesia y de la sociedad, y cuidar los traumatizados espiritualmente. Ahora, si hablamos del abuso cometido dentro de la iglesia por ministros, representantes de la iglesia, sean clérigos, sea religiosas, religiosos, muchas veces las personas abusadas son personas confiadas y confiantes en la iglesia. Son niños y niñas de nuestras parroquias, de nuestras escuelas, de nuestra cercanía. Son personas que confían porque conocen
el mundo religioso. Y en ese sentido es muy claro que la traumatización, el trauma, es mucho más grande cuando hay una persona que te confía a ti de manera absoluta, como nosotros, religiosos, religiosas, sacerdotes, normalmente somos personas conocidas como personas confiables. Y el trauma es más profundo, es más difícil de vivir cuando ha habido hay una confianza absoluta, como en el mundo, en las personas religiosas, y esta confianza viene menos y viene destruida, porque precisamente porque la persona está abusando de este tipo de confianza, de este tipo de cercanía. Y si abusa una persona de iglesia, no es solo el abuso de esta persona que está sucediendo, es también un abuso en cualquier manera de parte de la iglesia, es también un abuso en cualquier manera de parte de Dios. Eso nosotros no entendemos muchas veces, porque estamos convencidos que es la persona individual que ha abusado. Sí, es verdad, pero sobre todo en el mundo religioso es también siempre la institución, sea la escuela, sea la parroquia, sea la diócesis, sea la provincia, sea la iglesia local, que viene identificada con este abusador, con esta persona abusadora. Eso es difícil de aceptar para nosotros, porque nosotros sabemos que no estamos responsables nosotros personalmente. No son 95% de nuestros hermanos y hermanas no son abusadores, pero para la gente dentro de la iglesia y fuera, y sobre todo fuera, como vemos también en Chile, es siempre toda la iglesia implicada en este tipo de abuso. Y muchas víctimas de abuso nos hablan también de la traumatización espiritual, porque nosotros estamos identificados con Dios. Decimos que nosotros queremos seguir a Jesucristo, que nosotros como sacerdotes profesamos que queremos proclamar el anuncio y actuar en persona Cristi, es decir, en su persona. Y lo hacemos en manera positiva cuando estamos cuidando a otras personas, cuando estamos de servicio, etcétera, etcétera. Y lo hacemos de manera negativa, destructiva, cuando estamos destruyendo las vidas de otras personas. Y eso produce un trauma espiritual. Y lamentablemente ni en nuestras reuniones, en las charlas, los libros, y ni tampoco en la producción científica teológica, el trauma espiritual está tratado con seriedad. Nosotros como iglesia estamos en cualquier manera encargando los psicólogos y los canonistas con las tareas de seguir estos casos. Y lamentablemente la teología y la producción espiritual en sentido de libros o de artículos no tiene presente la necesidad de enfrentarnos con la realidad de la desilusión con la fe, con Dios, de parte de muchas víctimas. Por eso la atención a las víctimas y la protección de menores en el contexto eclesial. No es algo que va a desaparecer y
muchos países, escuché esta pregunta: ¿cuándo terminará todo esto para volver a nuestros verdaderos ministerios? No va a terminar. Este es hoy día nuestro verdadero ministerio. Esto es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. El punto es que muchas veces todavía mucha gente en la iglesia no entiende, no comprende que no tenemos posibilidad de huir, no podemos posibilidad de bloquear, de arrestar este crecimiento en la concientización, en el tomar conciencia. En muchos países va a empezar una discusión mayor, más y más. A lo mejor vemos en América Latina, y ya pienso que llegará también el momento en España y, por ejemplo, también en Italia, cuando la sociedad como tal se interesará mucho más de estos temas, como fue el caso en Europa Central, en Irlanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, donde, como en Australia, empezaron a hablar de estos hace 30 años. Yo estoy convencido que nosotros tenemos que actuar ahora para evitar los escándalos mayores que se produjeron en los países que mencioné, precisamente porque hubo la sensación que podemos participar, que podemos estar desinteresados de esto porque son problemáticas del occidente, de iglesias de países anglosajones. No es verdad. La verdad es que en todos estos países existe el abuso, en todos estos países hay la necesidad de actuar ahora en la intervención en abuso que se produce ahora, en hacer justicia a las víctimas de décadas atrás y para la protección. Si no estamos listos y dispuestos de hacer esto ahora, las personas que nos siguen en 10, 20, 30 años tienen que enfrentar problemáticas mayores, mucho mayores a lo que podríamos hacer hoy día. Es decir, tenemos que hacer todo para ayudar a personas de la iglesia y de los responsables de tomar decisiones importantes con respecto a esta área que no podemos evitar. Si no lo enfrentamos ahora, lo deberíamos hacer en algunos años. Con respecto a la formación, entiendo esto como formación religiosa. El primer hecho es este de la presencia de las víctimas entre las novicias, los novicios, en las comunidades, en las parroquias, en las casas de formación, etcétera, donde encontramos y donde tenemos personas en formación, en los seminarios diocesanos como en las casas de formación religiosa. Hace algunos meses que escuché de una persona que conoce muy bien el mundo religioso de la América Latina, que me dijo que según su parecer, la cantidad de novicias abusadas anteriormente, muchas veces en sus familias, anteriormente abusadas sexualmente, es muy alta en el mundo religioso femenino en América Latina. Mucho más alta la cantidad que nosotros pensamos.
es importante tener presente dos cosas. Estas personas a veces han, entre comillas, han olvidado este tipo de abuso, lo han removido de su conciencia y precisamente porque es demasiado pesante. Y no hablan de este tipo de abuso, pero no porque quieren ofuscar o negar esta realidad, sino porque efectivamente lo han olvidado o removido. Pero nuestro tipo de formación, muchas veces y necesariamente en cualquier manera, produce el efecto que surgen estas memorias, estos recuerdos, este impacto del abuso. Y por tanto, nuestra sensibilidad debería ser de acompañar a estas personas, de ofrecer un servicio de terapia o otro que puede ayudar en manera apropiada y que puede en cualquier manera también ofrecer una perspectiva por el presente y el futuro. Una consecuencia de esto es que quizás deberíamos interrumpir el proceso de formación hasta que hay una cierta estabilidad y una cierta seguridad cómo podemos ir adelante. Ni la dimisión inmediata, ni una imaginación que podemos continuar sin una verifica de la idoneidad de esas personas de seguir adelante, pueden producir el efecto y los frutos que nosotros queremos. Por tanto, una primera cosa que tenemos que tener presente es hay una presencia mayor de personas víctimas de abuso, normalmente intrafamiliar, entre los novicios, las novicias en la vida religiosa de cuanto nosotros pensamos. Otro lado es naturalmente la exclusión de criminales, de abusadores, entre los candidatos a la vida religiosa. Es difícil de saberlo, hay la documentación de policía o de otras instancias en los países respectivamente que pueden comprobar que una persona ha sido acusada de algo como un crimen de este ámbito, pero naturalmente no es una aseguración completa que no pueden seguir personas como que se demuestran como llevando un riesgo muy alto de acusación. El mundo psicológico puede ayudar en la selección de candidatos y candidatas, pero los digo como teólogo y psicólogo y psicoterapeuta, naturalmente la psicología y la psicoterapia no pueden asegurar por 100% que una persona no corra un riesgo de abuso. La psicología puede en cualquier manera indicar algunos factores de riesgo, pero no puede definitivamente juzgar a una persona idónea o menos para la vida religiosa, no puede pronunciarse en este sentido con seguridad absoluta sobre el nivel del riesgo. Por eso, de un lado, tenemos que empeñar los medios de selección también del mundo psicológico, pero tenemos que continuar con una supervisión muy cercana
cuando se demuestran señales de dificultades mayores. Padre, perdón, tenemos Sí. muchas preguntas que escribieron, quizás por vergüenza, escribieron en la chat, entonces no sé, para que lo sepa, ¿prefiere terminar o que yo le haga estas preguntas? Bueno, puedo terminar rápidamente, pues pasamos a las preguntas. Gracias, bien. Bueno, solo para subrayar la necesidad de pensar no solo a la formación inicial, sino también a la formación permanente. Eso es un caso de lo que la Congregación por el Clero, en su documento sobre la formación de seminaristas y sacerdotes, que pero vale también para el mundo religioso, nos recuerda continuamente. Tenemos que pensar también a la formación permanente de nuestros hermanos y hermanas. Y bueno, ustedes han escuchado ya desde la introducción sobre este congreso que tuvimos aquí a la Gregoriana, que sigue también con actividades en estos meses y años, con proyectos de investigación muy grandes al nivel global, para saber más sobre la presencia, las estadísticas de la preferencia de atracción sexual con respecto a niños, es decir, la verdadera pedofilia. Ustedes tienen también la posibilidad de informarse sobre las actividades de nuestro Centro para la Protección del Niño, el CCP, que hemos establecido aquí a la Gregoriana hace 6 años y medio, que ofrece un programa e-learning de aprendizaje a distancia, y estoy muy feliz que estamos laborando con muchas instituciones del mundo de la América Latina en lengua española, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, en México, en Guatemala, en Argentina y Chile, y estamos alargando esta red de colaboración y de aprendizaje a través de nuestros programas y unidades de aprendizaje a distancia. También tenemos estas conferencias y un programa de diploma residencial y de licenciatura, maestría en la protección de menores. Será la 4ª edición del diplomado que empezará en octubre. Y tuvimos algunas personas de la América Latina, pero me gustaría haber más presencia del mundo de habla española, aunque yo sepa que pues que este curso se tiene en inglés. A veces las personas de habla española no tienen mucho coraje de venir para hacer una formación que no se ofrece de ninguna manera en otros países en este momento. Hablo sobre todo también de la maestría, que iniciará en octubre una verdadera licenciatura de 2 años, también interdisciplinar, para teólogas, psicólogas, enseñantes, todo personas que trabajarán en el mundo académico, en el mundo educativo, en el mundo diocesano y religioso en la protección de menores. Son nuestros sitios y nuestro blog de nuestro centro, y ustedes están muy bienvenidos de preguntar cualquier cosa a a las personas que están empeñadas en la difusión de la información de este programa de aprendizaje. Ahora podemos ver qué podemos hacer con las preguntas.
Muchas gracias, padre. Creo que ya un poco ha contestado. Creo que la mayoría se mueven alrededor del tema de la prevención y de la formación. Bueno, yo creo que quiero agradecer a todas que han hecho las preguntas. Si alguien prefiere hacerla en voz, creo que es más rápido y mejor que cuando la leo yo con mi español, que a lo mejor no me entiende. Entonces, si quieren hacerla directamente, pueden levantar la mano y yo le voy a dar el micrófono. En el mientras voy a leer lo que Mariana, por ejemplo, de Uruguay pregunta, cómo prevenir en las poblaciones más pobres y con menos capacidad de comprensión de conceptos e ideas esta situación cada vez más seminada en la sociedad. Otra pregunta de Eda sobre la prevención y sigo con otras. ¿Cuál sería, esta es Ana Lucía, cuál sería la conducta adecuada a tener cuando algún joven seminarista nos confía que algún sacerdote seduce a sus compañeros seminaristas más jóvenes? Y hay otros que, gracias por tomar nota, porque no sé si después se va a recordar todo. Si se sabe cuál es la reacción del abusador cuando es descubierto. El abusador se identifica siempre con el sexo masculino. ¿Qué nos puede decir de ello? Sí, Otra sí. pregunta. También me preocupa una práctica que a veces hay de mandar la gente más complicada en lugares más excluidos, que otros no quieren ir, pero ¿dónde está la gente más, pero a lo mejor es donde está la gente más vulnerable? ¿Cómo trabajar con los niños y jóvenes en este tema, teniendo en cuenta que ellos también muchas veces utilizan estos medios para publicar fotos de otros en forma de abuso? Claro, esto también habló. Se dice que quien fue abusado es luego abusador. ¿Hay algo científico en esta afirmación? La última, claro que no puede contestar a todo, pero por lo menos captar algo. ¿Cómo hacer la distinción entre adultos vulnerables y personas que se aprovechan de los canales de la vida religiosa o seminarística para sus finalidades homosexuales? Estas últimas también hacen parte de la población vulnerable. Bueno, tuviéramos tiempo hasta las 8, quizás que podemos empezar de responder a algunas. Pues, ¿qué sería, según su parecer, serían las preguntas que más importantes de responder ahora? Porque yo no veo aquí, lamentablemente veo solo una de hermana Sofía, no veo las otras preguntas. No, las otras no, porque eso no sé por qué funciona así, pero no puede verla. Yo creo que un poco el tema de la prevención y el tema del abusador, sí, una persona abusada casi científicamente ya vuelve a ser abusado. Y esto de mandar a la gente más complicada o que ya han tenido problemas en lugares excluidos, donde ya hay gente pobre con menos recursos. Y, Bueno. No sé cómo responder a la pregunta de cómo ayudar a personas con pocos recursos y pocos recursos intelectuales también. Porque precisamente allí está un riesgo muy grande, más grande, del abuso. Ciertamente porque estas personas, de un lado, tienen la necesidad de ganar algo, de otro lado, no tienen la capacidad intelectual de prever el daño que proviene de este tipo de abuso. Por eso yo creo que estamos
de frente a un desafío enorme como iglesia y como sociedad. Lo que me gustaría subrayar, y lo digo a todos los enseñantes de escuelas católicas y a los obispos provinciales, la Iglesia Católica tiene una red única en el mundo y de educación y de influjo a personas de todo tipo, de presidentes de estados hasta las personas más pequeñas, más pobres. Y en ese sentido, pienso que nosotros podríamos desarrollar una manera de educación a la dignidad, a la protección de la dignidad, a la protección de la dignidad de otras personas y a la protección de dignidad mía, de mi protección, de mi autoprotección. Y eso, naturalmente, con respecto a los niños, las niñas. En español hay esta palabra del maltrato y creo que el buen trato, la identificación del buen trato a contra del maltrato podría ser una de las llaves para explicar a los jóvenes que hay una manera de tocarse que está muy bien, que exprime amistad, cercanía, ternura, inocencia, y hay otra manera de tocar, de besar, de abrazar, de encontrar personas con una intención mala. Y deberíamos solicitar la sensibilidad y la capacidad de decir no al maltrato. Eso en las personas jóvenes y también en las personas adultas que deberían educar sus hijos y hijas, que deberían ser educadas a proteger sus niños. Pero como sabemos, es algo muy difícil en un ambiente pobre, donde, como dice el cardenal Tagle, que cite, donde la venta, para decirlo así, la venta de sus propios niños es una manera para sobrevivir económicamente para las familias pobres. Y se ve así la mezcla, la intersección de la realidad social y del abuso, de todos los tipos de abuso y también del abuso sexual. Por eso, educación, educación, educación. Eso es la llave que veo y naturalmente es una llave que no abre o cierra la puerta al abuso inmediatamente, pero a largo plazo pienso que no tenemos otra posibilidad de apuntar sobre la capacitación de las personas jóvenes y la educación también de los padres. El abusador muchas veces es una persona que niega lo que ha hecho. Prácticamente todas las personas abusadoras niegan en una primera confrontación lo que han hecho o buscan un tipo de, ¿cómo decir?, de explicación y quieren inculpar el joven o la joven. Muchas veces los adultos no aceptan su responsabilidad. Ahora, otra pregunta fue si hablamos solo de personas masculinas y si no hay también abusadores femeninas. Sí, hay, ciertamente hay, y parece que hay más y más
mujeres que están abusando a los jóvenes. No se sabe bien si este número creciente de lo que sabemos es debido a la sensibilidad mayor de las personas que denuncian o si el número está verdaderamente creciendo. Cada caso hay, ¿cierto? Hay también mujeres, hay también religiosas que han abusado jóvenes masculinos o femeninas. No es verdad que la mayoría de abusadores ha sido abusado. No es verdad. Naturalmente no tenemos estadísticas muy claras, pero ciertamente no cada uno que abusa ha sido abusado. No es verdad. Como también no es verdad que todos los que han abusado se desarrollan como abusadores. No es un efecto automático. La persona humana es mucho más compleja que un mecanismo mecánico. No es así. Hay muchos factores que producen el efecto de un abuso. Las personas que abusan sí pueden demostrar una serie de factores de debilidad psicológica crónica o instantánea, situacional. Y pienso que sería importante no juzgar demasiadamente rápidamente con respecto a las razones, a la motivación, porque hay siempre una mezcla de distintos factores. Disculpen. Bueno, la otra pregunta fue la de cómo podemos hacer nosotros algo para educar a los jóvenes, ¿sí? Fue esta una de las preguntas. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, esto de la formación siempre, pero también decía una hermana el hecho de mandar personas o curas con problemas en lugares ya excluidos. Entonces esto es una injusticia de verdad, ¿no? Bueno, es un problema muy grave para la sociedad como para la iglesia. No tenemos lugares, en casi ningún país hay lugares verdaderamente seguros donde personas con estos problemas pueden recibir una supervisión y un control que sería necesario a fin que no abusen nuevamente. Lamentablemente, en este momento hay solo dos posibilidades: o enviar este tipo de personas en clínicas especializadas que son muy costosas y se encuentran solo en pocos lugares en el mundo, o encontrar una manera de supervisión colegial, una supervisión de comunidad, no necesariamente de comunidad religiosa o de parroquia, sino de una comunidad de, ¿cómo decir?, de cura, de cuidado a las personas abusadoras. Porque el riesgo que una persona abuse nuevamente después también de terapia, también de prisión, etcétera, es relativamente alto. Bueno, muchas gracias. Creo que ya es tiempo un poco de ir terminando. Veo que el tema interesa mucho, porque claro, creo que aunque no nos ha tocado, lo vivimos cuando nos acercamos con los jóvenes, cuando tenemos en las escuelas, en los grupos. Entonces, de verdad es un tema muy importante. Muchas gracias, Padre, y creo que de verdad vamos a pensar otras cosas también el próximo año, cuando ya estamos preparando la plenaria, la asamblea plenaria de la UISG,
Vamos a tener algo un poco más específico para las superioras generales, pero también vamos a tener otros espacios seguramente con el padre Zoner, porque con el centro es de verdad para nosotros aquí en Roma un recurso fenomenal que a través de la tecnología podemos también compartir con el resto del mundo. Entonces, muchas gracias y muchas gracias a todas y a todos los participantes. Vamos a enviar la presentación del padre y también el video grabado. Antes de terminar, quiero solamente compartir con ustedes un poco los próximos eventos, un poco como se hace en la parroquia, ¿no? Vamos a compartir lo que... Vamos a ver si se ve. Todavía no. Sí, sí, obvio. Se vea muy bien. Esto es el próximo webinar que mañana vamos a hacer un webinar en inglés sobre el tema de migrantes. Las congregaciones que trabajan con migrantes es un compartir experiencias. El viernes, por primera vez, vamos a tener un webinar sobre el consagrado hoy, signo de la alianza entre Dios y el mundo. El primero que hacemos en portugués. Y tenemos más de 100 personas registradas, inscritas. Esto es un signo que también este idioma tenemos que valorarlo más. Hay todavía posibilidad para inscribirse. En junio vamos a tener un webinar en inglés por el momento sobre el tema de cómo hacer misión a través de WhatsApp y Telegram. Dos ejemplos. Entonces, un webinar muy, muy práctico de cómo utilizar bien estos espacios para hacer misión. Y estos son un poco los espacios que tenemos en este momento para compartir experiencias, informaciones y noticias sobre la comunicación en la vida religiosa. Tenemos un grupo Facebook, tenemos una plataforma de WordPress donde tenemos documentos en varios idiomas, videos y para aprender más sobre este tema de la comunicación, y una newsletter de la WISG para informar a las personas que trabajan en las congregaciones en el ámbito de la comunicación. La newsletter está en cuatro idiomas. Y bueno, esto también se lo vamos a mandar, entonces no se preocupen. Bien, creo que podemos terminar. Muchas gracias a todas, muchas gracias también a Sofía, que la vamos a recuperar un momento para saludarla bien. Sofía. Gracias. Sí, no te veo intentar. Aquí. Bien, bueno, gracias por hacerme participar de este evento, realmente muy, muy valioso. Yo le había hecho una pregunta que el padre al final le respondió, porque la educación en la familia es fundamental. Ahora pienso que se debe pedir al Señor que nos dé esa gracia, ¿no? De poder recuperar los lugares de amor que son las familias. Sí, sí, gracias, de verdad. Sí, creo que sea una de las puertas que los obispos puedan también reconocer como puerta de un empeño mayor de parte de la Iglesia. Si estamos hablando de la importancia de la educación y de la pastoral familiar, los obispos están, y quizás también los provinciales, las provinciales están muy más interesados a empeñarse en esto. Bien, veo que podemos seguir hablando, porque el tema es de verdad importante. Gracias, no, gracias. De verdad. En la página web, en las dos páginas web que ha señalado el padre, hay varios documentos también en español que se pueden bajar, descargar y seguir reflexionando con la comunidad. Muchas gracias a todos y a todas y hasta pronto. Chao.